Los chicos leyeron Isaías 25.1, fue el primer versículo que leímos. No es el que yo traje, pero quisiera, ¿alguno lo puede leer? Porque tiene que ver con la meditación de esta mañana. Isaías 25.1. Sí. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Bien. Has hecho maravillas y tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Tus caminos son desde antiguo en verdad y firmes. Algo así decía la traducción que leyó, se me fue el nombre ahora. El nombre del nene. Bueno, no importa. Es muy probable que todos, o al menos la mayoría de nosotros, pero pienso que nos puede haber sucedido a todos, nos hayamos propuesto algo en algún momento de nuestras vidas que no terminó siendo como habíamos pensado que iba a ser. Ya sea en una proyección a largo plazo, a lo mejor uno planea en su juventud algo que va a tener cuando va a ser con determinada cantidad de años, o en la adultez para cuando llegue el tiempo de más de la ancianidad, o quizá algo más mediato, no hablemos de tan largo plazo, pero no me refiero a lo instantáneo, bueno, yo ahora quiero ir para la esquina a comprar algo y me olvidé y me fui para otro lado. No me refiero a eso. Me refiero a que por ahí planificamos ciertas situaciones de nuestra vida con alguna expectativa y no terminan siendo de la forma que pensábamos. Aún cuando lo hemos hecho y nos hemos conducido en dependencia del Señor y en oración. ¿Se entiende, no? Una aspiración personal, algo en lo laboral, en lo familiar, que no resulta como esperábamos, como pensábamos que iba a resultar. A veces circunstancias tales como un cambio de trabajo o la pérdida de trabajo, una mudanza a otro lugar, el fallecimiento de un ser cercano, una enfermedad propia o ajena, qué sé yo, circunstancias que hacen que las cosas no terminen como nosotros habíamos pensado que iban a terminar. Y no estoy pensando en alguien que pueda estar sufriendo las consecuencias de un actuar alejado de la voluntad de Dios, o de una vida de pecado, o de tomar decisiones contrarias a las que nos enseña la palabra del Señor, sino aquel que trata de llevar una vida cristiana, digamos, dentro de los cánones esperados. Ustedes van a entender a lo que me refiero con esto. Intenta agradar a Dios, de andar en sus caminos, pero aún así ve alterados sus planes. Quizás alguno de nosotros está atravesando en este mismo momento por una situación en que le está resultando algo distinto de lo que había pensado, de lo que en algún momento de su vida planificó durante poco tiempo, durante mucho tiempo, pero que no está siendo como había pensado en ese momento, ¿no? ¿Alguien quisiera a lo mejor dar un breve testimonio respecto de esto? Yo, por ejemplo, la miro a Norma, y Norma, que esta semana cumplió 4 meses de que te operaste. ¿Esta semana cumpliste 4 meses de que te operaste? Dentro de una semana, bueno. Y Norma pensaba que a esta altura a lo mejor ya estaría haciendo vida normal y pudiendo trabajar y haciendo sus cosas y demás, y sin embargo está todavía con la herida que no le termina de cerrar después de 4 meses de cirugía. Fíjense, es algo no de un largo plazo, pero sí de un plazo mediano de tiempo que altera nuestra vida, ¿no? ¿Alguna otra cosa que le haya pasado a alguien? Yo pensaba, mientras preparaba esto, me acordaba de mi juventud, allá en la iglesia de Las Delicias, iglesia donde yo nací, y yo pensaba, digo, en esta iglesia me van a sacar con los pies para adelante, porque uno los años y la fuerza y el tiempo que dedicó allí a servir al Señor, y creció, y se bautizó y demás, y bueno, llegó el tiempo que el Señor nos llevó para otro lado, y estuvimos 10 años sirviendo así en otra iglesia, y después 11 ya casi en esta iglesia, y demás, y bueno, el Señor nos cambia los planes, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Haciendo algo? Pregunto, Señor, seguimos adelante. Pero bueno, si no lo quiere comentar, piénselo y dígame si realmente no es así. ¿Podría darse la situación de que alguien llegue a considerarse abandonado por Dios, o desencantado con Él,
porque las cosas no resultaron como había pensado o no tomaron el rumbo que hubiera deseado. En los Salmos encontramos algunas preguntas angustiantes dirigidas al Señor. Vamos a leer 3 o 4 como para tener la referencia. Acompáñenme, ayúdenme, búsquenlo y leanlo. Salmo 10, versículo 1. El que lo encuentra, léalo, ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? El 13:1. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El 22:1, perdón. Y el 42, versículo 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Cierto que a veces nos podemos llegar a sentir de esta manera. Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, no solo estaba sufriendo el pensar él, quizás por qué Dios no estaba haciendo que las cosas sean como él pensaba, sino que los demás le decían, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Job, que hace un par de semanas estuvimos ahí sobrevolando en su vida, dice la Biblia que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él no podía encontrar la respuesta al giro brutal e impensado que había tomado su vida. Y así podríamos seguir nombrando casos que encontramos en la Biblia de personas que viven alterada su vida por un inesperado cambio de planes. Uno de ellos es el apóstol Pablo. Y no voy a referirme en su caso al tremendo cambio que operó en él cuando conoció a Jesucristo, que recibió en su vida, ¿no? Todos conocemos la historia del apóstol Pablo, cómo cambió su vida, fue otra, Dios le cambió los planes indudablemente, pero no a ese momento, no al momento de la conversión. A partir de su conversión, las Escrituras nos dan una clara evidencia de que Pablo fue un siervo de Dios, consagrado y obediente, que estuvo sujeto y fue maleable a la voluntad de Dios, que fue una persona de oración y de acción. No encontramos en él fallas graves, como sí quizás en algunas otras personas que menciona la Biblia. Cuidó siempre su testimonio personal y el de sus compañeros de tarea. Su principal ocupación y preocupación fue dar a conocer el mensaje de salvación, transmitir y expandir el Evangelio. La lectura de unos pocos versículos en Hechos capítulo 16 nos ayudarán a corroborar esto. Acompáñenme a Hechos capítulo 16 y veremos cómo en estos 10 versículos este panorama que trazábamos recién del apóstol Pablo se refleja en lo que fue su vida y su ministerio. Hechos 16, dice así. Viene hablando de Pablo y de sus compañeros, ¿no? Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y que lo acompañara en su tarea misionera, ¿no? Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, ¿no? Y Pablo siempre tenía que estar ahí lidiando con el tema de los judaizantes. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado con los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Se acuerdan del capítulo anterior, no? El 15, la discusión que habían tenido entre Pablo y Bernabé con algunos apóstoles y los judíos. Entonces se habían puesto de acuerdo, se habían reunido y habían dicho, bueno, vamos a hacer esto. Ellos se sometieron a eso y iban por cada lugar que iban hablando de eso y respetando lo que habían convenido. Así que, dice el versículo 5, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día.
Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dentro de lo que fue una vida apasionante y aventurera, esta de Pablo, y sujeta a lo que Dios le fuera indicando, lo pudimos ver en estos breves versículos, el apóstol Pablo tenía un claro panorama de lo que debía ser su ministerio y tenía una cuidadosa planificación de qué es lo que tenía que hacer, cómo lo iba a hacer y dónde lo iba a realizar. Pablo lo tenía muy claro, si no, no podría haber hecho la tremenda obra de expansión del Evangelio que hizo. Siempre decimos, guiado por el Señor, el Espíritu Santo lo fue llevando, se sujetaba a su voluntad, etcétera, etcétera. Pero bueno, él llevaba una vida en la cual tenía todo esto organizado y previsto, sujeto siempre a lo que Dios le fuera marcando, como en este caso. Nos vamos al final del libro de Hechos, al capítulo 28. Hechos capítulo 28, versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. El otro día escuché que Mirta Legrand iba a ir a visitar al Papa, porque dice que hablaban por teléfono, y dijo, cuando ande por Roma venía a visitarme, dijo el Papa. Bueno, acá Pablo no iba ni a visitar al Papa porque todavía no existía esa figura, ni tampoco iba de paseo. Pablo estaba preso. Llega a Roma preso para comparecer ante el César, a quien había apelado por causa de las falsas acusaciones que los judíos habían presentado contra él por predicar el Evangelio y por las cuales querían condenarlo a muerte. ¿No? Eso está explicado tanto antes como en los versículos que siguen. Pero la verdad es que esta no era la manera en que Pablo había pensado llegar a Roma. Pablo llegó preso, enfrentando el tribunal del César, el cual podía ser que le resultara a favor y lo liberara, o que lo condenara a muerte, o que lo mandara de vuelta a Jerusalén para que los judíos hicieran con él lo que quisieran. No sabía, llegó en esas condiciones a la ciudad de Roma. Pero no era así como él había pensado que iba a llegar, y aquí es donde entramos a hablar del cambio de planes, y cómo Dios nos cambia los planes. Estos acontecimientos que leímos recién en Hechos capítulo 28, esta llegada de Pablo a Roma, aconteció en el año 60 después de Cristo, ¿no? En el año 60 de nuestra era. 3 o 4 años antes, entre el año 56 y 57, Pablo le había escrito una carta a la iglesia que estaba en Roma, que es lo que tenemos nosotros como la carta a los romanos, ¿no? Que está allí, si damos vuelta una hojita de nuestra Biblia, después de Hechos 28, viene Romanos capítulo 1. Fíjense lo que había pensado Pablo 3 o 4 años antes, cuál era la idea que él tenía. Romanos 1, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago memorias de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Un próspero viaje para ir a vosotros. Eso es lo que Pablo estaba planificando. Estaba pensando tener un próspero viaje para poder ir a Roma y conocer a los hermanos de allí de la iglesia. 3 o 4 años antes. ¿Para qué? Para ministrarles, dice el versículo 11, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, así para poder ministrarles. También para poder ser mutuamente confortados por la fe que tengan en común, esto dice el versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Y también, dice en el capítulo 15, versículos 23 y 24, Romanos 15, 23 y 24, que el apóstol Pablo pensaba estar en Roma también para de allí encaminarse a España o hacia España para seguir predicando el Evangelio. Fíjense si Pablo no estaba pensando y planificando su tarea, ¿no? Fíjense el versículo 23 del 15. Pero ahora
no teniendo más campo en estas regiones, es decir, ya todo donde estuve ya no me queda ningún lugar para ir. Dice, entonces, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, recuerden que él estaba hacia el oriente, ¿no? Él estaba en el oriente, iré a Roma para de ahí pasar a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por ustedes una vez que me haya gozado con ustedes. Ser ayudado por los romanos para ir a España, a donde quería llegar con el mensaje del Evangelio. Sin embargo, Dios cambió sus planes. Dios los cambió. Me preguntaba si Pablo se habrá acordado, cuando estaba llegando a Roma, allí custodiado por los centuriones, de lo que él mismo había escrito en el capítulo 11, versículo 33, así a los romanos. Fíjense lo que Pablo escribió. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. La versión popular dice, qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Pues ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? ¿Quién le ha dado algo antes para que Él tenga que devolvérselo? Porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre sea nuestro Dios. ¿Se habrá acordado Pablo de esta frase suya, escrita 4 años antes cuando estaba entrando preso a Roma? Quizás sí, quizás no, pero si no se acordaba, él lo tenía internalizado en su vida, porque él era su forma de pensar. Pablo tenía pensado llegar a Roma de determinada manera y con un sano propósito. ¿Qué mayor propósito que él tenía? Ministrar a la iglesia de Roma, confortarse mutuamente, crecer en la fe y ser encaminado a España para seguir predicando el Evangelio. Y terminó llegando de otra manera y con un propósito totalmente distinto. Tratar de zafar, de recibir una resolución favorable en el juicio que iba a tener ante el César. Cambio de planes. Cambio de planes. A veces Dios nos cambia los planes, aunque nuestros planes sean buenos. Aunque nuestros planes sean buenos. Estando allí preso, y con esta referencia quiero cerrar el pensamiento, el apóstol Pablo escribió 4 de las cartas que tenemos allí en nuestro Nuevo Testamento. Dicen los estudiosos que estando allí en Roma durante 2 años, no lo dice la Biblia, pero Pablo habría sido liberado después de tener el juicio ante el César, siguió en su tarea misionera, se piensa que incluso pudo cumplir su propósito de llegar a España, y luego en otra persecución cayó nuevamente en manos de Nerón, y por allá por el año 67 habría sido decapitado. Eso ya lo dice la tradición, no lo dice la Biblia, pero bueno, es posible que haya sido de esa manera. Cerramos paréntesis. Estando allí preso, Pablo escribió 4 cartas. La carta a Filemón, la carta a los Efesios, a los Colosenses y a los Filipenses. Por lo que dice allí las cartas, que él las menciona a que él estaba preso allí en Roma. Entonces de allí se puede deducir eso. La carta a Filemón es una carta de tinte más personal, sobre un tema puntual que era el esclavo Onésimo. La carta a los Efesios y a los Colosenses son cartas de un profundo contenido doctrinal y más impersonales. Él manifiesta que a las iglesias de Colosas y Zonas no los conocía. Y la carta a los Efesios no tiene un trato personal, es un excelente tratado de contenido teológico y doctrinal, ¿no? Pero no tiene referencias personales. Distinta a la carta a los Filipenses, porque con los Filipenses Pablo tenía una relación afectiva muy especial, que ya se manifiesta en el libro de los Hechos cuando lo cuenta, y en lo que él cuenta en sus cartas, no solo en esta, pero en lo que él habla con los Filipenses, demuestra que había un trato de cariño, de aprecio y de una relación afectiva profunda entre ellos, más allá, por supuesto, de la relación que había, siendo que él les fue a predicar el Evangelio allí a Filipos, ¿no? Entonces, acompáñenme a leer algunos versículos ahí en el capítulo 1 de Filipenses.
Porque esta carta entonces Pablo la escribió estando preso en Roma, a donde llegó de la manera que no pensaba llegar. Y estas palabras él las escribe estando allí. Así que vamos a ver cuál es el pensamiento que nos refleja Pablo estando allí preso en Roma. ¿Cómo vio él este cambio de planes al que Dios lo había sometido? Si lo miramos desde nuestro punto de vista, totalmente desagradable, porque él fue una cosa totalmente impensada y distinta a lo que él había planificado y pensado, cosas buenas para el servicio del Señor, ¿no? Eso es lo que él había pensado. Dios lo mandó de otra manera. Filipenses 1:12 dice: quiero que sepan, hermanos, él está escribiendo en la cárcel, repito, quiero que sepan, hermanos de Filipos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, todo el pretorio era donde él estaba preso, ¿no? Estaban todos los guardias, la guardia pretoriana, los guardias romanos, y a todos los demás. El versículo 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjense cómo Pablo absorbió, internalizó este cambio de planes drástico que Dios tuvo para con él, ¿no? De algo que a primera vista nos podría parecer totalmente negativo, le rompió los esquemas. Él, confiando en el Señor, vio este resultado. Cómo le fue una oportunidad de predicar el Evangelio a un lugar donde quizás no hubiera llegado de otra manera, a la guardia romana, allí en el pretorio, y cómo su prisión sirvió de ánimo para que aquellos romanos, creyentes romanos, cobraran ánimo en el Señor y se atrevieran a hablar mucho más la palabra. Versículo 19. Porque sé, fíjense la convicción de Pablo, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, con toda confianza, aún en este momento de dificultad y de prueba, aún con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él todavía no sabía si iba a morir o iba a vivir, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, les comparto este pensamiento porque creo que muchas veces nos pasa que Dios nos cambia los planes, ¿no? En cosas más trascendentes para nuestras vidas, cosas menos trascendentes, cosas que nos afectan más, cosas que nos afectan menos. Pero Dios obra de esa manera. Lo hizo con el apóstol Pablo, ¿por qué no lo iba a hacer con nosotros? ¿No? Es parte de nuestra vida cotidiana que Dios nos cambie los planes, pero algunas cosas nos afectan profundamente. Hermanos, aprendamos del apóstol Pablo. Aprendamos del apóstol Pablo, porque Dios obra así. No quiere decir que Dios esté buscando o que quiera castigarnos, o que quiera hacer algo que nosotros tomemos a mal. Dios obra en nuestras vidas. Dios tiene sus planes. Dios tiene sus planes que están más allá de lo que nosotros podemos ver. Y si a veces nos cambia lo que nosotros pensamos, es porque Él nos maneja, nos encamina de acuerdo al propósito que Él tiene para con nosotros. Así que sepamos tomar su voluntad, sepamos que Él nos va marcando un camino a seguir, las circunstancias nos van guiando si el Señor así lo dispone, el Señor se manifiesta a nosotros de distintas maneras, y si nos cambia los planes, tomemos la actitud de Pablo, ¿no? Sepamos que el Señor debemos confiar siempre en Él, debemos estar confiados como siempre, sin que eso merme en nuestra fe. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. También palabras del apóstol Pablo, así en Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Hermanos, no sé en qué Dios le cambió su plan o en qué Dios nos cambiará el plan en algún momento de nuestras vidas. Tomémoslo como de parte de Él, para su gloria, y no cejemos en nuestros intentos y nuestros deseos fervientes de poder servirle y andar conforme a su voluntad. De que Él nos bendiga y que realmente podamos este ejemplo de Pablo tenerlo presente para con nosotros. Les digo que también el Señor me cambió mis planes, porque yo pensaba hablar de otra cosa esta mañana y que lo haremos el domingo que viene.
y me empecé a meter en este tema y el Señor me llamó la atención a esto, ¿no? Decir, bueno, cómo el Señor nos cambia los planes muchas veces, y pienso que son cosas que nos pasan cada tanto, ¿no? El Señor nos va moviendo el piso, o va haciendo que pasen cosas que no pensábamos o no quisiéramos, pero que están en su voluntad. Vamos a orar, con esta oración nos despedimos de la casa del Señor, nos encontramos entonces hoy a las 19 horas para compartir el culto y luego también el buffet y todo lo que el Señor tiene para con nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por esta mañana compartida en tu casa, gracias por todas tus bendiciones y gracias Señor por tu palabra que nos llega en el ejemplo de este siervo tuyo, Señor, que a través del cual nos has dejado tanta enseñanza. Señor, nuestra vida está en tus manos. Estamos en tus manos y sabemos que estamos en las mejores manos. Y por eso, Señor, pedimos de tu gracia, de tu guía, de tu bendición, Señor, y del entendimiento que pongas en nosotros para que podamos actuar de la mejor manera que entendemos, sinceramente delante de ti, Señor, buscando tu voluntad y tus propósitos, y aún sabiendo que cuando las cosas no son como nosotros las habíamos pensado, si estamos en tus caminos, Señor, tus propósitos también se revelan de esa manera, Señor. Así que te pedimos de tu ayuda, de tu auxilio, tu paciencia, Señor, y Padre, que podamos andar conforme a tu voluntad y que sepamos adaptarnos, Señor, a aquello que nos pides, que nos enseñas, que nos muestras, para que podamos seguir encaminados en el servicio a ti y que, Señor, en lo familiar, en lo laboral, en lo personal, en todo, Señor, podamos ver tu mano, saberla que está allí obrando con poder y sabiduría, y Señor, que podamos descansar en ti en paz, Señor, porque estamos en tus manos y gozamos de tu amor, de tu poder, Señor. Y mientras estamos en la prueba, Señor, que nos estés auxiliando y ayudando para que también, Señor, a través de ese aprendizaje podamos nosotros consolar y ser de bendición a otros. Señor, nos vamos a despedir ahora, te pedimos que nos acompañes, que estés bendiciéndonos allí donde cada uno de nosotros hemos de estar, Señor, y deseamos venir a tu presencia, Señor, a tu casa, adorarte una vez más en esta noche, estar en comunión y compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.